Correcto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Michelle Hidalgo y bienvenidos a su programa Alternativas, hoy 20 de noviembre. ¿No quitó? ¿No? Estamos en vivo. Agradecemos por dejarnos compartir con ustedes una semana más. Hoy tenemos un tema muy interesante que es Costa Rica en el contexto geopolítico contemporáneo. Como todas las semanas tenemos grandes invitados, así que continúe con nosotros a través de Radio 16, TuneIn Radio y por Facebook Live. Además, recuerden dejarnos sus comentarios y preguntas que estaremos leyendo durante la transmisión. Como les comenté, hoy tenemos grandes invitados, los cuales son Carlos Granados, Miguel Madrigal, Isaac Zamora y Claudio Mon. Les invitamos para que nos acompañen y nos aprovechen durante estas 2 horas, y para iniciar el programa voy a darle la palabra a mi compañero Panga. Bienvenido, Panga. Muy buenas tardes, muchas gracias por la colaboración tan particular que nos están dando don Carlos Granados, don Miguel Madrigal, don Claudio Monge y obviamente el compañero Isaac. Agradecemos muchísimo la participación. Realmente, como es costumbre, vamos a aprender muchísimo. Es costumbre cuando vimos a gente que sabe de lo que va a hablar, vamos a aprender mucho. Así que el auditorio, la audiencia no va a salir defraudada jamás. Gracias a Radio 16, muchísimas gracias al equipo de Alternativas que hace posible esta transmisión. Y quedamos a la orden y bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Gracias, Michelle. Muchas gracias, Panga. Solamente recordar el lema del programa: pensar libremente para formar un mundo integralmente mejor. Además, cumpliendo los 3 requisitos de la buena comunicación, que son entretener, formar e informar. Bueno, seguidamente vamos a dar la presentación de cada uno, unos 30 segunditos para cada uno, empezando por Carlos Granados. Bienvenido, Carlos Granados. Hola. Miren, primero que todo les agradezco muchísimo la invitación. Este tipo de foros realmente son muy buenos y muy agradables. Yo me siento muy honrado. Y bueno, lo primero que haría sería saludar a Luis Ángel, que fue el que me invitó, a Luis Ángel, felicitar a Alternativas por este tipo de programas y por supuesto saludar a la gente que nos escucha y que nos ve. Si debo decir algo de mí, bueno, yo fui profesor de la Universidad de Costa Rica y ahora soy pensionado, soy jubilado. Mi área de especialización fue la geografía y particularmente la geografía política, y es desde ese ángulo que querría hacer algunos comentarios sobre el tema que ustedes hoy me proponen. Y por supuesto, mucha gratitud por la invitación. Muchísimas gracias a don Carlos. Seguidamente tenemos a Miguel Madrigal. Bienvenido, Miguel. Muy buenas tardes. Es un honor estar aquí en este programa con personas muy preparadas en sus ámbitos. Quiero agradecer a don Luis Ángel por invitarme al programa, a mi querida prima Michelle, que fue la idea, y un saludo a todos los radioescuchas y personas que están viendo este programa por Facebook Live. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Isaac, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, primera vez que estoy acá, siempre detrás de cámaras, pero hoy por primera vez participando del programa. Y pues bueno, mi nombre es Isaac Zamora, para quienes no me conocen, estudio Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica y Enseñanza de Estudios Sociales. Entonces, un gusto y por ahí estaremos conversando con un panel muy preparado y muy bueno para el tema. Muchas gracias, Isaac. Y por último tenemos a Claudio Monge. Bienvenido, Claudio. Buenas, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes esta noche. Un honor estar al lado del profesor Carlos Granados, de tantas enseñanzas por ahí de la Universidad de Costa Rica. Soy politólogo de profesión, trabajo en la Universidad Nacional en temas de integración, en temas de gestión de la ciencia, otras cosas que por ahí podemos conversar, pero siempre he tenido un gusto por temas de la geopolítica, de las relaciones internacionales, la geoestrategia, etcétera. Entonces por ahí esperamos compartir un bonito rato. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Y sin más demora, vamos a iniciar en su programa Alternativas, dándole la palabra, como antes lo mencioné, a Carlos Granados. Solamente recordar que tenemos 25 minutos de exposición. Y bienvenido, Carlos Granados. Bueno, muchísimas gracias. Y como el tiempo es mucho, pero al mismo tiempo es breve, voy a tratar de ir directo al grano. El tema de la geopolítica de Centroamérica y de Costa Rica a mí me apasiona. Y sobre todo se me hace muy apasionante en una época que vivimos un vértigo interesantísimo de fin de siglo, de fin de milenio, de inicio de siglo, de inicio de milenio. Y yo siento que hay una transición que no es puramente cronológica, sino que estamos confrontando una transición geopolítica a la que me quiero referir. Pero yo siempre siento que usamos con mucha liberalidad el término geopolítica, y nadie en realidad se toma la molestia de explicarnos qué significa y de dónde viene. Entonces lo que yo quiero hacer hoy es responder a esas preguntas brevemente, porque aquí tiene que ser breve, y voy a utilizar como ejemplo para mis argumentos Centroamérica, de la cual Costa Rica es parte. La geopolítica era una palabra que hace 40 años era imposible de mencionar, porque inmediatamente estaban las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, de la academia, por supuesto, y volvió a renacer, fue resucitada por don Henry Kissinger, que fue el secretario de Estado muy influyente en los Estados Unidos en los 1970. Entonces hay una cosa medio extraña alrededor del concepto, porque apela mucho. Es muy linda la palabra geopolítica, pero en realidad no sabemos con toda claridad qué es. Yo me voy a referir a eso en la primera parte de la presentación, a la cual voy a dedicar los 15 minutos. Yo digo que la geopolítica es dos cosas. Es un discurso cargado, muy cargado ideológicamente, pero al mismo tiempo es una propiedad objetiva del sistema mundial capitalista en el que vivimos. Y eso nos mete en un plano de contradicción a la hora de manejar el término, que yo quería esclarecer rápidamente. El término geopolítica fue acuñado en 1899 por un sueco de apellido Helene Ruth, creo que era el nombre, no estoy seguro, Helene será ciertamente el apellido. Él fue el que acuñó el término, de ahí viene la palabra geopolítica. Pero Helene estaba inspirado en el que fue su maestro, que era un alemán, Friedrich Ratzel, y Ratzel en 1900 más o menos. Ratzel es un geógrafo alemán que escribió un texto que se llama Geografía Política. Y en él Ratzel enunció la teoría orgánica del Estado, de acuerdo a la cual el Estado nace, crece y muere. Entonces Ratzel decía que el Estado era equiparable a un organismo vivo y de una teoría que aparentemente puede funcionar. Hay estados jóvenes, hay estados maduros, hay estados que desaparecen, los estados van y vienen en la historia de la humanidad y parecía sumamente razonable. O sea, ¿qué hizo posible esta teoría orgánica del Estado cuyas implicaciones fueron enormes? Bueno, en primer lugar, Europa estaba en una era, en el siglo XIX fue el siglo de los nacionalismos, del imperialismo, pero una cuestión que era muy interesante, que era el darwinismo social. Darwin publicó su obra en 1850, por ahí, y entonces de la teoría de la evolución, la ciencia y toda esa cosa, y la ciencia social quiso, de algún modo, hacerse científica, y vean que hago las comillas, hacerse científica tratando de trasladar leyes de la evolución de la vida a la evolución de los estados. Entonces se le dio un fundamento científico a la teoría y ahí surgió el darwinismo social y en ese contexto surge la geopolítica y la teoría orgánica del Estado que tuvo implicaciones tremendas
Estamos hablando de 1900, después de eso, recuerden, Alemania había sido unificada, constituida como un Estado en 1870. Alemania se sentía como una gran potencia a la que se le restaba territorio, como le decían, Lebensraum, que significa espacio vital. Y ahí surge una teoría que en el fondo no es más que una teoría de la vida. Una teoría del imperio, una teoría de la expansión territorial, porque el crecimiento del Estado es un crecimiento ante todo territorial, no económico, no demográfico, básicamente territorial. Y no había modo, el mundo ya completamente repartido, porque en 1900 el mundo ya estaba completamente repartido, ya no había nuevos territorios para colonizar y para conquistar. Entonces, en ese contexto es una teoría que básicamente se constituye en un fundamento de las actividades posteriores del régimen nazi. Es decir, somos una gran potencia económica y sin embargo no tenemos un territorio que corresponda. Desde ese punto de vista, yo digo que la geopolítica, en cuanto que discurso, es la lectura del mapa físico y político del mundo desde el punto de vista de los grandes centros del poder mundial. Entonces tiene algo de nefasto desde su principio, porque es como nos ven, cómo se ve el mundo. ¿Quién definió que el Medio Oriente es medio? ¿Medio entre quién? ¿Está en medio de quién? ¿Quién definió que es lejano? ¿Lejano de quién? ¿Quién definió que es cercano? ¿Cercano de quién? Siempre hay un centro de poder que está leyendo el mapa del mundo y explicándonos cómo es el mundo, o cómo piensan ellos que es el mundo. Entonces, la geopolítica crea conceptos como continente. ¿Quién dijo que Europa es un continente cuando claramente, desde el punto de vista de la geografía, es una península de Asia? Pero se le considera continente por una decisión que tiene que ver con esa mentalidad geopolítica. ¿Quién dijo que Oriente es Oriente, Occidente es Occidente? ¿Quién inventó la tonta historia del hemisferio occidental, que en realidad nadie, o que es un cono, el cono sur, el cono de África, esas cosas? Esas son maneras de leerlos, de leer el mapa del mundo, es decir, leernos desde el punto de vista de los grandes centros del poder mundial. Esa para mí es una definición a la que he llegado después de muchos años de estar enredado con esto que me apasiona. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿qué significa geo en la palabra geopolítica? Porque no hablamos simplemente de política o de relaciones internacionales. ¿Qué es el geo en geopolítica? Y lo voy a decir rápidamente porque no tengo mucho tiempo. Una es la presunción de que la geografía, y particularmente la geografía física del mundo, tiene que ver con los procesos políticos. Es casi que determinismo ambiental puro, a veces un poco más elaborado, pero no deja de tener esa presunción de que los procesos políticos están determinados por factores geográficos. Russell es un claro ejemplo. Russell es un claro ejemplo en el cual casi que biológicas, la que hacen o las que determinan o influyen, en la evolución de los estados. Hay otros elementos que son importantes, ¿verdad? Como el tamaño, la distancia, la posición. Por ejemplo, ¿qué nos hace a nosotros Centroamérica? ¿Por qué centro? ¿Quién definió que somos centro? Ese término, ¿cuánto se acuñó? Eso, ¿quién definió, como les decía, que algo está lejos, que está cerca? Hay una relatividad en estas cosas, pero sin embargo, geo tiene la presunción de que tanto factores de la geografía física como de otros factores geográficos tienen una influencia importantísima y directa y determinante en los procesos políticos. La otra cosa que insinúa la palabra geo es lo global. Usted no pensaría que sería lógico hablar de geopolítica de la abuelita. Como que el concepto no nos suena, es casi que intuitivo. Porque geo también significa mundo, planeta, tierra. Entonces, geo ese prefijo geo nos remite a cuestiones que son planetarias o por lo menos macroregionales. No hay geopolítica de lo local. Sería una cosa casi que absurda y en todo caso difícil de consumir la idea de una geopolítica de un bar. Ya sería extender mucho el concepto.
Y la otra cosa que debo decir de entrada, y lo han dicho, lo ha aprendido otra gente, es que a veces podría más hablar de ecopolítica que de geopolítica, porque la geopolítica invariablemente está asociada a los intereses de determinados estados o de determinado estado. Desde ese punto de vista, para mí, la geopolítica es un discurso que, como les dije, interpreta, hace una geografía reescribiendo el mundo. Todo el mundo piensa que la geografía es la destrucción del mundo. No, la geografía puede ser también una construcción del mundo, y de hecho a menudo lo es, y casi siempre lo ha sido. Entonces, es una manera de construir el mundo que alguien llamó geopoder, que es esa capacidad de decir esto es alto, es bajo, frío, es caliente. ¿Quién define qué es caliente y quién define qué es frío? Hagan esa pregunta a alguien que viva en latitudes extremas del norte, si quiera que frío es una cosa y calor es otra cosa, diferente a la que podemos tener nosotros. Tamaño continental o es un continente, pero que en todo caso es insular. ¿Quién define? Esas cosas son caprichos. Ahora, yo creo que la geopolítica tiene una dimensión que es mucho más objetiva, y es la dimensión de ser una propiedad del sistema capitalista que empieza a construirse antes, pero que se ubica más o menos a partir de 1500 con los viajes de exploración de portugueses y de españoles, que dan pie a una nueva época en la historia de la humanidad. Ahora, ese sistema que empieza a configurarse ahí siempre ha tenido dos características. Una relación centro-periferia. Como uno quiera ver si es desarrollado, subdesarrollado, primitivo, moderno, hay tantas esas cosas binarias que se han inventado para clasificar el mundo, pero sin ninguna duda ha habido una relación bastante desigual, bastante simétrica entre eso que hoy día podríamos llamar centro y podríamos llamar periferia. Una relación que hace unos años se llamaban los poderosos y los países dominados. No es tan crudo como eso, pero ese es un avance, es una contradicción que históricamente ha tenido el sistema desde su inicio. Y la otra contradicción, que para mí es la geopolítica, en el sentido estricto de la palabra, no es una teoría, la geopolítica es una realidad derivada de una relación de rivalidad entre grandes poderes por el control del sistema. Y desde 1500 hasta el presente hemos tenido una sucesión de poderes y rivalidades que nos han llevado a guerras mundiales. No, tenemos dos en el siglo pasado, pero hay varias guerras que se consideran mundiales por el impacto que tuvieron en el desarrollo del sistema. Y que no fueron tan grandiosas, que no fueron tan generalizadas, pero que sin embargo decidieron el destino del mundo. Entonces, cuando yo hablo de geopolítica, por ejemplo, si digo la geopolítica de Centroamérica, lo que estoy diciendo es la forma como Centroamérica fue inscrita y escrita en las grandes rivalidades de poder mundial que surgen a partir de los viajes de descubrimiento, cuando los europeos se topan con un escenario completamente diferente. Bueno, uy, ya me estoy comiendo mucho tiempo. Voy a abandonar Centroamérica. Quiero decir una cosa. Hay códigos geopolíticos. Un código geopolítico es un patrón de conducta más o menos estable en sus relaciones internacionales que tienen los estados. Para decir un caso, un código geopolítico es una conducta estable. Por ejemplo, los Estados Unidos han tenido una política en relación a Cuba que no ha sido modificada por ninguna administración. La administración Obama quiso hacer un poco, pero no fue mucho lo que logró. Ha habido una constancia en esta política. Sería muy difícil que un gobierno estadounidense llegara y cambiara el código geopolítico cada año, cada vez que hay un nuevo gobierno. Hay una cierta estabilidad que se requiere. Ese es un código geopolítico. Y también hay órdenes geopolíticos. Por ejemplo, la Guerra Fría fue un orden geopolítico. Y en ese orden geopolítico habían reglas claramente establecidas, pero sobre todo, cuando hay un orden significa que los códigos, que pueden ser locales, que pueden ser regionales y que pueden ser globales, se supeditan jerárquicamente. Cuando un código local se supedita al regional y cuando el regional se supedita al mundial, entonces ahí tenemos un orden geopolítico. En este momento no se ve el caso.
Guerra Fría sí fue un orden geopolítico. Y ya vamos a llegar a eso. También hay ciclos geopolíticos. Ustedes pueden pensar la forma como Inglaterra fue potencia dominante en el siglo XIX y dejó de serlo en el XX. Y también hay procesos de transición geopolítica. Entonces yo lo que digo como marco interpretativo para lo que sucede en Centroamérica en el presente, donde estamos nosotros, que vernos a completar una ausencia en Centroamérica no tendría sentido, es que hubo un orden geopolítico que acabó en 1989 como fecha simbólica con la caída del muro de Berlín, que se llamó Guerra Fría. Ese orden cayó, pero el nuevo orden aún no llega. Y así es como se define una crisis. Con un orden terminó, pero el nuevo orden no llega. Y eso es lo que yo creo que está pasando en el mundo. Y eso tiene un impacto muy directo en nosotros. Entonces, habiendo dicho eso, en el tiempo que me queda, que son como los 10 minutos todavía, yo quería referirme a algunas cosas, a algunos procesos, y ver cómo Centroamérica estuvo vinculada y está vinculada a ciertos procesos. Y voy a referirme, primero que todo, voy a ir al siglo XIX para darles un ejemplo. Siglo XIX se conoce como el siglo británico de la historia. Los angloparlantes incluso hablan de la Pax Británica, hablando a propósito de la Pax Romana, y luego posteriormente de eso se habló de la Pax Americana, como épocas en las cuales una potencia es altamente dominante. Y en efecto, Inglaterra fue una potencia dominante en el siglo XIX. Tuvo su revolución industrial en el siglo XVIII, final del siglo XVIII. Tuvo sus guerras hegemónicas, particularmente con Francia, que se acabaron en 1814, cuando las tropas napoleónicas son derrotadas ya definitivamente. Y dominaba mares, era el banquero del mundo, era el taller del mundo, como se le decía, tenía una idea que vender, que era la idea del progreso, que es el equivalente del siglo XIX a lo que nosotros vivimos como desarrollo del siglo XX, y más o menos un siglo después, más o menos con esa misma temporalidad. Y era la gran potencia del mundo. Repito, dominaba mares, tenía un imperio que estaba en expansión, porque el siglo XIX fue una época de imperialismo tremendo. Entonces, Inglaterra dominaba el mundo, tenía sus códigos. ¿Cuál era el código político británico? Era muy sencillo. Le llamaban balance de poder o concierto europeo, que sencillamente consistía en que en Europa Inglaterra se aseguraría de que ningún poder controlara todo el continente. Porque ya las tropas napoleónicas, que eran el gran reto que tuvo Inglaterra durante todo el siglo XVIII, ahí Francia quedó fuera de combate. Mediados del siglo XIX era el esplendor en la época victoriana. Termina el siglo, avanza el siglo XIX y ya para 1870 Inglaterra mostraba signos de erosión en su hegemonía, porque realmente era hegemonía. No era poder, era hegemonía. Ya empiezan fenómenos a suceder. Por ejemplo, en Europa, Alemania surge como gran potencia. Se unificó en 1871 y tuvo su potencia, su propia revolución industrial. Y curiosamente, en América surge un nuevo poder, los Estados Unidos, que después de la guerra civil, en la guerra civil se dirimió realmente el destino de los Estados Unidos. Porque el sur, eso que llamamos sur, tenía un proyecto que era tercermundista, por así decirlo, en el sentido de que era mano de obra esclava para producir materias básicas sin ningún tipo de industrialización y una economía absolutamente abierta para importar lo que fuera. El norte tenía el proyecto de industrialización, que era un proyecto de mano de obra salariada, no esclava, es decir, un proyecto capitalista, producción para el mercado y protección mortal a su propia industria.
Entonces, cuando llegamos a 1900, tenemos una situación de inestabilidad tan grande, porque hay dos grandes potencias que ya compiten con la gran potencia. Estados Unidos, recuerden ustedes que 13,000 colonias que eran en 1776, para 1850 ya habían llegado hasta el Pacífico, es decir, de costa a costa los Estados Unidos, habían adquirido Luisiana de Napoleón, una venta bastante cómoda, habían adquirido la Florida de España, le habían arrebatado a México, y ya posteriormente, en 1898, le dieron el golpe de gracia a España y llegaron hasta las islas del Pacífico y hasta las Filipinas. Es una expansión territorial enorme. Eso crea un mundo de una gran estabilidad que llevó a 2 guerras mundiales. Y después de esas 2 guerras mundiales, salió victorioso Estados Unidos y se convirtió en un gran líder. Y en ese proceso, por ejemplo, en el siglo XIX, Costa Rica estuvo y Centroamérica profundamente involucrada. La geopolítica mundial tuvo un impacto tremendo. No hace falta que me toquen el piquito, ya sé que me quedan 4 minutos. Y Costa Rica fue parte de eso. Lo que a mí me llama la atención y que me agrada esto, yo lo que hago es geografía política, para analizar estos procesos geopolíticos desde la geografía política es lo que yo hago y lo que me encanta. Bueno, hago más cosas, pero esto es una cosa que siempre me ha agradado muchísimo. Y uno dice, ¿y qué papel juega Centroamérica en todo esto? Mire, les voy a decir nada más un ejemplo. Centroamérica se adelantó en 50 años a esa transición geopolítica del siglo XIX, que se llamó la sucesión británica. Centroamérica se adelantó 50 años. 50 años antes aquí sucedieron las cosas, y lo voy a decir nada más así esquemáticamente. Iniciamos siglo XIX, viene la independencia, España se retira, Inglaterra naturalmente llena el vacío, sin ánimo de apoderarse colonialmente de esta parte del mundo, pero sí con intereses, porque la idea del canal siempre estuvo presente. En 1821, Estados Unidos se sabía dónde quedaba Costa Rica, pero en 1823 se dicta la doctrina Monroe, que todos conocemos, que era un anuncio, un presagio de las pretensiones norteamericanas en el mismo centroamericano. Vean ustedes qué curioso, Inglaterra se hizo potencia por el control de los mares. La política inglesa fue ejercer por ahí en Europa, fuera de Europa, no completo de los mares, porque Inglaterra se hizo potencia a través de los mares. Una isla que conquistó el mundo. Entonces, por supuesto que el mismo centroamericano tiene una importancia fundamental. Lo curioso es que Inglaterra, en el máximo de su poder, en 1850, firma el tratado Clayton-Bulwer, mediante el cual acepta compartir con los Estados Unidos un canal en Centroamérica. 50 años después, 50 y algo años después, Estados Unidos se hace del derecho unilateral del canal en Panamá, y en 1914 el canal de Panamá se construye. Eso quiere decir que esa transición política que a nivel global se da en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emerge como la potencia, en Centroamérica sucedió 50 años antes. En Centroamérica y en el continente americano, se asentó primero que en el resto del mundo. Y el retiro británico fue evidente, porque Inglaterra tenía otras cosas más importantes, más urgentes que hacer, y se dio a su hija o hijo, como quiera verse Estados Unidos, el control acá. Y yo podría, no hay tiempo, ya estoy a punto de acabar, yo podría elaborar lo mismo con la Guerra Fría. Es más, habría querido elaborarlo. Para que vean ustedes cómo Centroamérica ha tenido un ritmo geopolítico muy precoz, muy intenso y muy de presagio, muy de presagio. Para decirles algo nada más, el último capítulo caliente de la Guerra Fría se realizó en Centroamérica. Y ese capítulo caliente fue durante la administración Reagan después de la revolución sandinista. Entonces, cuando yo hablo de geopolítica, hablo de ese marco en el cual podemos visualizar ciertas cosas que son muy importantes
para el entendimiento, para la comprensión de Centroamérica y en el caso nuestro de Costa Rica. Podría extenderme mucho, infinitamente, porque este tema me apasiona, pero por respeto al tiempo, puchica, me gané 13 segundos y aquí para. Muchísimas gracias a don Carlos Granados por su exposición tan valiosa, y más adelante le estaremos dando un tiempito más para el cierre, entonces ahí esperemos seguirle sacando provecho a toda esa información y a ese tema que tanto nos gusta a todos y a usted también. Para seguir con el programa, tenemos a un invitado, a José Miguel Madrigal. Entonces, es para mí todo un honor tenerlo el día de hoy. Bienvenido, Miguel. ¿Tiene el micrófono apagado, Miguel? Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por tenerme en el programa. Si puede, Michelle, ¿me puede compartir la presentación, por favor? Ok. Bueno, muy buenas noches. Bueno, fui invitado a este programa para hablar un poco de geopolítica, pero también quiero decir que sin duda alguna todo lo que quiero hablar sobre geopolítica tiene Estados Unidos va a estar involucrado. Como la única superpotencia del mundo en este momento, Estados Unidos tiene un rol activo en definir cuál es su política exterior, y la política exterior de Estados Unidos termina siendo hasta cierto punto geopolítica mundial. Entonces, hoy voy a hablar un poco de eso, pero también voy a centrar mucho en las elecciones estadounidenses de este año. Tenemos resultados recién salidos del horno y sería bueno que los analicemos. Para comenzar, quiero decir que yo soy José Miguel Madrigal. Nací el 4 de julio de 1995 en Columbus, Ohio. En mayo de este año fui electo delegado a la Convención Nacional del Partido Demócrata, que originalmente se iba a celebrar en Milwaukee, Wisconsin, pero al final se terminó celebrando de manera virtual, o sea, no pude ir. Actualmente soy el tesorero de Democrats Abroad Costa Rica, soy el vicepresidente del Comité Hispano Internacional y soy miembro de la Junta Directiva del Comité de la Juventud. Y también soy estudiante de la Institución Benemérita de la Patria de la Universidad de Costa Rica. Bueno, ¿qué es Democrats Abroad? ¿Qué es la organización que yo represento? Es el órgano oficial del Partido Demócrata para todos aquellos ciudadanos de Estados Unidos que viven fuera del país. Entonces, el partido nos ve a nosotros como si fuéramos un estado más. Si hiciéramos un organigrama del Partido Demócrata, están los 50 partidos estatales, más Puerto Rico, Guam, las Islas Marianas del Norte, Samoa Americana, en fin. Y nosotros todos los demócratas que viven fuera del país contarían como uno de esos partidos estatales. Estamos presentes en 190 países, de los cuales 41 tienen una junta directiva. Democrats Abroad se divide entre regiones: Asia y las islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, y el continente americano. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es que ningún ciudadano estadounidense que vive fuera del país se quede sin votar. Esa es nuestra misión. Mucha gente tiene esta concepción errónea que los estadounidenses que viven fuera del país no pueden votar, o que uno vota presencialmente en la embajada. Eso es falso. Es todo un proceso que usted hace con su estado y requiere, a cierto punto requiere papeleo, y todo se hace por correo postal. Nosotros asistimos a los votantes durante todo el proceso electoral, desde la etapa primaria hasta la etapa de la elección general que acaba de pasar. Y nosotros promovemos que obviamente ganen los candidatos demócratas. Entonces, siempre vamos a estar ahí apoyando a causas del Partido Demócrata. Ahora, ¿cómo se vota desde el extranjero? Es muy simple. El votante envía un formulario llamado Federal Postcard Application a su jurisdicción electoral donde vivió por última vez. Entonces, si yo viví, por ejemplo, en el estado de Ohio por última vez, ahí es donde me toca votar. Entonces, este documento lo que hace es informarle
a su junta de elecciones que usted está viendo fuera del país y que desea votar en las elecciones. Entonces, una vez enviado la solicitud, la jurisdicción revisa y acepta o rechaza la solicitud. Si es aceptada, le mandan a usted su papeleta por correo electrónico, usted la imprime, la llena, la pone en un sobre y lo manda por correo postal de vuelta a Estados Unidos. Y bueno, todo eso se hace por medio de la página votefromabroad.org. Bueno, el proceso de Estados Unidos, como acabamos de ver, estas elecciones es un proceso muy complicado. Vamos a ir un poco más rápido, no voy a centrarme en todos los pequeños detalles. Para ser presidente de los Estados Unidos, eso está en la Constitución Política, en el artículo 2, la cláusula 5 establece, hay 3 requisitos para el cargo: ser ciudadano al nacer, haber cumplido 35 años de edad como mínimo y ser residente de los Estados Unidos por al menos 14 años. Y la enmienda número 22 prohíbe a los mandatarios aspirar por un tercer mandato. O sea, el máximo que un presidente puede estar ahí son 8 años. Bueno, la elección se hace el martes, después del primer lunes de noviembre. Este año cayó el martes 3 de noviembre. El traspaso de poderes, que veremos muy pronto, será el 20 de enero del siguiente año. ¿Y quién puede votar? Todos los ciudadanos estadounidenses con una edad mayor o igual a los 18. Y las personas que viven en territorios como Puerto Rico, Guam, las Islas Marianas del Norte, ellos no pueden votar en la elección general. Y la elección es indirecta. Existe un instituto llamado colegio electoral. Entonces, ¿qué es el colegio electoral? Son 538 votos basados en la representación congresional de cada estado al Congreso de los Estados Unidos. Son 538 y para quedar presidente, un candidato debe tener al menos 270 votos electorales. Siguiente diapositiva. Ok. Entonces, ¿cómo se calcula la cantidad de votos? Son 435 representantes más un representante para Washington, D.C., que no es un estado y no tiene representación real, pero el colegio electoral asume como si fuera un estado. 100 senadores de los 50 estados, son 2 por estado, y se le otorga 2 a Washington, D.C., que recordemos no es un estado, pero sí puede votar en la elección presidencial. Para total de 538 votos electorales. En ese sistema, el ganador se lo lleva todo. Si usted gana un estado, usted se lleva todos los votos electorales de ese estado. Entonces, no importa si el margen de victoria fue por 3 millones de votos o por un voto, el ganador se lleva todos los votos electorales. Y eso crea la situación de safe states, estados seguros, y swing states, estados péndulo. Entonces, ese es el mapa que generalmente podemos ver en las elecciones. Los estados que usted puede ver en rojo son los estados que normalmente votan por el Partido Republicano. Los estados en azul normalmente votan por el Partido Demócrata. Y los estados ahí, como en gris, son los estados que son los swing states, los estados péndulos, que generalmente votan por un partido en una elección y en la siguiente elección votan por otro partido. El colegio electoral de Estados Unidos trae problemas grandes. Por ejemplo, en el colegio electoral, California le corresponde el 10% de los votos electorales, pero si tomamos los datos reales del censo, California le hubiera tocado el 12% de los votos. O sea, se le está restando 2%, o sea, a California, un estado grande, tiene un poder 1.18 veces menor al que le hubiera correspondido si no tuviéramos colegio electoral. Y hay estados, por ejemplo, en la siguiente diapositiva vamos a ver que el estado de Wyoming es un estado de apenas 500,000 personas, en un país de 300 millones de personas. O sea, si no tuviéramos colegio electoral, a Wyoming le tocaría apenas el 0,18% del total. Pero, gracias al colegio electoral,
Esto queda distorsionado y a Wyoming le toca el 0,56% de los electores. O sea, se le está atribuyendo un peso 3 veces mayor al que debería de tener. O sea, en el colegio electoral son los estados pequeños y despoblados los que se ven beneficiados en su mayoría. Bueno, y también el colegio electoral provoca situaciones anómalas. En el año 2000, Al Gore obtiene la mayoría de los votos, obtiene 48,38% de los votos. George Bush Jr. obtiene 47,87% y los otros candidatos obtienen casi el 4%. A pesar de que Al Gore gana el voto popular, pierde el colegio electoral por apenas 4 electores. Entonces, y esto refleja que el sistema electoral estadounidense no es tan democrático como pensamos que lo es. Si una persona que tiene la minoría de los votos termina siendo electo, eso conlleva sus problemas. Como veremos en la siguiente diapositiva, en el año 2016, Hillary Clinton obtuvo más votos que Trump, obtuvo 3 millones de votos más que Donald Trump. Y, sin embargo, Trump gana en los estados de Wisconsin, Michigan y Pennsylvania, y eso lo hizo el ganador del colegio electoral. A pesar de perder el voto popular por una cantidad sustancial, una cantidad enorme de votos, 3 millones de votos, pero así es el colegio electoral. Entonces, tengan presente que el colegio electoral puede distorsionar el voto popular. Okay. Hay un tema interesante que veremos qué pasa el próximo 14 de noviembre, 14 de diciembre. El 14 de diciembre, los electores que están debidamente inscritos se reúnen en la capital de su estado a emitir los votos electorales. Los electores no están obligados a cumplir lo prometido. Perfectamente un elector puede ser infiel al partido al que se le fue asignado y pueden votar como ellos quisieran. Hay algunos estados que sancionan a los electores infieles, hay algunos estados que no. Entonces, vamos a ver qué pasa el próximo 14 de diciembre, día que se certifican los resultados de la elección estadounidense que acabamos de celebrar. Este año, Donald Trump, como ustedes saben, Donald Trump y Joe Biden se enfrentaron por la presidencia y con mucho orgullo puedo decir... Siguiente diapositiva. Que ganó Joe Biden. Joe Biden es el presidente electo de los Estados Unidos. Joe Biden hizo historia al ser el segundo presidente católico en quedar electo presidente. Es la primera vez que una mujer llega a la vicepresidencia, es la primera vez que una persona negra llega a la vicepresidencia, es la primera vez que una persona con ancestros asiáticos llega a la presidencia. Recordemos que los papás de Kamala Harris, el papá es de Jamaica y la mamá es de la India. Entonces, esta elección es histórica. También es histórica en el sentido de que tuvo un abstencionismo extremadamente bajo para estándares estadounidenses y aparte de eso, esta elección fue histórica en que Joe Biden se calcula, una vez que termine de contar absolutamente todos los votos y se certifiquen los resultados, se estima que habrá ganado con 80 millones de votos a su favor. Un récord histórico. Y también Donald Trump hizo historia al ser el segundo candidato con más votos en la historia de los Estados Unidos. Y podemos ver aquí los resultados. Joe Biden obtuvo casi el 51% de los votos, Donald Trump obtuvo 47% de los votos, otros candidatos como el Partido Verde y el Partido Libertario obtuvieron 2% de los votos, y podemos ver que Joe Biden logra darle la vuelta, logra ganar Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, y dos bastiones republicanos como lo son Arizona y Georgia. Entonces, ¿cuáles fueron los factores claves para esta victoria de Biden? Bueno, para comenzar, el voto joven. El voto joven se disminuyó, el abstencionismo en el voto joven se disminuyó en el 10%. Biden ganó un margen sustancial entre las personas jóvenes, que mucha gente lo define entre 18 y 35 años.
Y también ganó el joven, ganó el voto joven de las minorías, de la gente negra, de la gente asiática, de la gente hispana, que es joven. Entonces, eso fue un factor clave para la victoria. Siguiente. También un factor clave de esta elección fue el voto hispano. Se dio esa circunstancia que Donald Trump gana Florida por 3 puntos porcentuales, muy por encima de los márgenes históricos que se le asocia a Florida. Florida es un estado muy, muy parejo en lo que son las elecciones, pero este año tuvo un gran giro a la derecha a favor de Trump. ¿Y por qué? Muchos politólogos asumen que Donald Trump logró, en los anuncios que salieron en televisión y en radio, en prensa escrita, logró pintar a Biden como un socialista. Y recordemos que una buena parte de las personas hispanas que vienen en Florida son cubanos. Vienen huyendo de un régimen autoritario socialista, y entonces el hecho aquí es que el mensaje de Biden es un socialista resonó con los votantes cubanos, y entonces los demócratas perdieron contiendas claves en Miami. Perdieron 2 asientos en la Casa de Representantes, y Joe Biden, el margen de victoria se le redujo por bastante. Sin embargo, recordamos que la comunidad hispana en Estados Unidos no es un monolito, no todos piensan igual. Muchas personas de origen mexicano y centroamericano y de Sudamérica tienden a votar por el Partido Demócrata. Y Biden logró disminuir el abstencionismo en un 20% en el estado de Arizona, y por eso logra ganar el estado de Arizona por primera vez desde 1996. Siguiente, por favor. Una comunidad que no se habla mucho es el voto de los nativos estadounidenses. Este año se disminuyó por un 60% del abstencionismo, y los votantes nativos estadounidenses votaron de forma contundente y clara por Joe Biden. Joe Biden obtuvo el 95% de los votos de las personas nativas. Si usted agarra un mapa electoral del estado de Arizona, usted puede darse cuenta que en lugares que están en azul, aquí no lo tengo, pero lo pueden ver después, los lugares en azul que corresponden a reservas de nativos estadounidenses están muy, muy en azul, votaron contundentemente por Joe Biden. Entonces, este grupo clave fue determinante para que Joe Biden ganara por primera vez en 24 años el estado de Arizona. También el voto negro fue clave. No hubo una disminución significativa en el abstencionismo. Generalmente es el voto negro, las personas que salen más a votar, es el grupo más involucrado y más activo en lo que es política, y es el voto que más participativo, y también es histórico porque por primera vez una mujer negra queda electa vicepresidenta, y la segunda vez en la historia que una persona negra aparece en la papeleta. La primera fue hace 8 años y hace 12 años Barack Obama. Entonces este grupo fue clave para ganar la elección, especialmente en el estado de Georgia, en la ciudad de Atlanta. El voto blanco, bueno, la gente blanca en Estados Unidos por lo general tiende a votar republicana, pero Joe Biden logró cerrar la brecha con la que Hillary Clinton fue derrotada en el 2016. En el 2016, Hillary pierde el voto blanco por 31 puntos porcentuales, pero Joe Biden logra perder por 27. Hubo una disminución de 4 puntos porcentuales, y muchos politólogos creen que el COVID-19, el mal manejo del COVID-19 por parte de Donald Trump fue el factor determinante para volcar a algunos votantes blancos.
Y bueno, por primera vez desde 1960 los demócratas ganan una elección en los suburbios tendían a ser muy republicanos. En las elecciones de Congreso del año 2018, los demócratas ganaron en los suburbios. Entonces se va marcando una tendencia. Se va marcando una tendencia que antes los demócratas tendían a ganar en las grandes ciudades y los republicanos ganaban los suburbios y las zonas rurales. Ahora nos estamos dando cuenta que los suburbios es lo que está cambiando y que quizá fue el área que volcó esta elección a favor de Joe Biden. Y especialmente hay que ponerle mucha atención a los suburbios de Atlanta, el estado de Georgia, los suburbios de Pittsburgh y Filadelfia, en el estado de Pensilvania, y Milwaukee, en Wisconsin. Los suburbios de estas grandes ciudades fueron un gran factor en la victoria de Joe Biden en las elecciones de este año. Ahora sí, va a haber segunda ronda, pero no para presidente, sino habrá una segunda ronda en el estado de Georgia. El estado de Georgia tiene algo muy particular en que si ningún candidato en una elección local obtiene el 50% de los votos o más, hay segunda ronda en enero. Desde el próximo 5 de enero, el estado de Georgia va a celebrar su segunda ronda. El cineasta Jon Ossoff va a competir contra David Perdue por uno de los escaños en el Senado, y Kelly Loeffler va a competir con el pastor Raphael Warnock, pastor de la iglesia Martin Luther King. Ellos dos esos serían los dos contrincantes. Y como quedan las cosas en este momento, esas dos contiendas van a determinar quién va a ganar el Senado, y eso va a determinar mucho quién va a gobernar y si Joe Biden va a poder pasar legislación. También voy a hablar un poquito de política exterior. ¿Qué piensan los republicanos de política exterior? Voy a concentrarme únicamente en el continente americano. El Partido Republicano busca continuar relaciones comerciales con México y Canadá. Recordemos que Trump logró aprobar un nuevo tratado de libre comercio en los países norteamericanos. El Partido Republicano va a seguir oponiéndose a los regímenes de izquierda en América Latina. Donald Trump, cuando fue presidente, apoyó la construcción de un oleoducto enorme desde Canadá hasta el Golfo de México llamado Keystone XL Pipeline, que puede causar un enorme daño ambiental, pero es un gran proyecto infraestructural que mucha gente dice que puede causar derrames de petróleo. El Partido Republicano también está a favor de seguir esta guerra contra las drogas en la frontera con México. También Donald Trump y el Partido Republicano estimaron que van a seguir apoyando a Colombia en su guerra contra las FARC. Y finalmente, ellos apoyan mantener el embargo a Cuba. ¿Okay? Ahora ¿qué podríamos ver de una posible administración Biden? En el continente americano, el Partido Demócrata va a seguir apoyando el aporte cultural y económico de los latinoamericanos en Estados Unidos. Se va a detener el muro de Trump en la frontera con México. Se va a tratar de estabilizar la situación en el Triángulo Norte y en Colombia, que es un lugar con mucha inseguridad. El Partido Demócrata va a tratar de extender lazos con regímenes democráticos en América Latina. Va a otorgarle estado de refugiado a los haitianos que ya están en Estados Unidos. Recordemos que Haití está pasando por una situación muy, muy crítica, muy difícil, y Donald Trump no quiso darle estado de refugiados a todos los haitianos. El Partido Demócrata también va a tratar de volver a abrir relaciones comerciales con Cuba. Recordemos que Obama trató de iniciarlo y apenas llegó la administración Trump, lo detuvieron. Y el Partido Demócrata se propuso cerrar el campamento llamado la Escuela de las Américas, un lugar donde es una academia militar donde han ido muchos líderes latinoamericanos autoritarios. Entonces ellos van a cerrar esa escuela. Bueno, eso fue todo de mi parte. Bueno, soy José Miguel Madrigal, ahí pueden ver mi correo, mi Facebook es Miguel for Delegate, y me pueden seguir en Instagram en @mmadrigal0. Bueno, muchas gracias por invitarme a este programa, y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Michelle, a don
Luis Ángel, don Carlos, Isaac y a don Claudio Monge. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Miguel Madrigal por su exposición y seguidamente vamos a tener con nosotros al politólogo Isaac Zamora. Bienvenido, Isaac. Muchas gracias. Bueno, no, todavía en proceso, estudiante apenas. Pero muchas gracias, Michelle, por la presentación. Bueno, sí, como Panga tal vez mencionó al inicio o dijo en la guía del programa, yo voy a hablar un poquito sobre el resurgimiento de los movimientos populares en América Latina y con ello el resurgimiento de gobiernos populares en América Latina. Aprovechando ahora que el profesor Carlos hablaba al inicio de que, bueno, pues entramos en un proceso en el que no hemos encontrado una salida a la crisis o no hemos encontrado algo mundo que muere, digamos, me acordé un poco, ¿verdad? De que el nuevo mundo se muere y el viejo tarda, el viejo mundo se muere y el nuevo va a aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos, ¿verdad? Y es que en América Latina eso sucedió en esta década pasada, del 2010 al 2020, surgieron bastantes monstruos arrasando tanto política como económica y culturalmente la región latinoamericana. Y pues bueno, de eso vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Porque América Latina tuvo una llamada década ganada, que empezó aproximadamente en, 2000, en el 98 con la llegada de Hugo Chávez al gobierno de Venezuela y el Movimiento Popular Gran Polo Patriótico en Venezuela, que no solo era el partido de Hugo Chávez, sino era los movimientos sociales, sindicales de izquierda, unidos en Venezuela ante pues, el saqueo que estaban viviendo, ante la concentración de riqueza en grandes medios. Y pues bueno, después de la llegada de Chávez cayó como en dominó la unión de los gobiernos, de los movimientos populares y sociales, sindicales. Llegó Evo a Bolivia, llegó Rafael Correa a Ecuador, llegaron los Kirchner en Argentina, que bueno, si bien el peronismo tiene en Argentina su contexto, su propio contexto dentro de la política, nadie puede completamente descifrar qué es el peronismo y a qué movimiento o a qué espectro pertenece, pero si bien Néstor Kirchner sí impulsó bastantes reformas en favor de los movimientos populares. Y bueno, luego de estos movimientos que empezaron a surgir en América Latina, que lograron conquistas sociales, que ayudaron al pueblo muchísimo, no se logró establecer un proceso de continuación, ¿verdad? De esos liderazgos. No se escuchó las bases, no se escucharon los diferentes movimientos que existían. Eso derivó en que, pues a partir de fuerzas autoritarias que ya de por sí le llevaban ganas a esos gobiernos, esos movimientos empezaron a tomar fuerza, apoyando también en iglesias evangélicas, no solo en Costa Rica, el proceso de las iglesias evangélicas y de la toma de fuerzas, y el neopentecostalismo en la política llega aquí muy tarde, ¿verdad? Cuando en el resto de Latinoamérica eran fuerzas bastante organizadas, bastante politizadas en partidos, y pues bueno, ese resurgimiento de la derecha neoliberal, de las políticas de Thatcher, Reagan, Aznar, pues vuelven y toman, le dan un golpe a los movimientos populares en América Latina, ¿verdad? Se empiezan a perder esos gobiernos populares, se empiezan a caer a partir de 2015, por ejemplo. Venezuela logra mantenerse con una imagen popular bastante afectada después de la muerte de Chávez, y pues empiezan a llegar políticos de tinte dictatorial a los gobiernos, se podría decir, ¿verdad? Jair Bolsonaro, que gana democráticamente, pero luego de un impeachment a Dilma Rousseff, luego de encarcelar a Lula, y pues bueno, también es que lo decía Rafael Correa cuando salió de Ecuador en exilio hacia Bélgica, que es que los órganos judiciales en Latinoamérica se convirtieron en un partido más, y en un partido más de la derecha, que enjuiciaron a Lula, enjuiciaron a Correa, enjuiciaron a Evo,
y ahora no les permiten ni siquiera ser candidatos, ¿verdad? Lo vivió el propio Rafael ahora que iba a presentarse en la fórmula a Ecuador como vicepresidente, se lo anularon y bueno, se tuvo que reformular nuevamente, ¿verdad? Entonces, con el Poder Judicial en muchos países, no en todos, aplicando estos procesos políticos convulsos, esas persecuciones políticas, ¿no? Es que se podrían llamar como procesos, pues bueno, de manera en algunos países democrática y en otros como en Bolivia, por golpes blandos, no se, no se sostienen estos movimientos y como decía, resurge la derecha, pero con menor fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, Mauricio Macri en Argentina gana con muy poco a un Daniel Scioli en segunda ronda, renegocia con el FMI, deja endeudado el país con el FMI, y ahora es el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández que tienen que ver cómo cancelan esa deuda o dejan de pagar y quedan en default. Y pues bueno, eso pasa en muchos lugares. Ahora, por ejemplo, en menos de un año que estuvo Yanine Áñez en Bolivia, lo decía Luis Arce en el discurso, hay mucho que arreglar y que parecía imposible dañar tanto una economía en menos de un año y Yanine lo logró, digamos, porque era una presidenta incapacitada que no estuvo ahí por el apoyo popular, estuvo ahí por un golpe de Estado. Yo creo que también con el tema de Bolivia me gustaría también dejar algo claro, y es que cuando se habla del fraude de Evo Morales el año pasado, se tiende a confundir de que en teoría Evo Morales hizo fraude para ganar por 1% al segundo lugar, ¿verdad? Y eso es completamente falso. Evo Morales llevaba 9 de ventaja, 9 puntos de ventaja y alcanzó el 10%. Entonces, lo que se critica es que ese del 9 al 10 es el que está cuestionado, pero no que se ganó por amplio margen, ¿verdad? Y bueno, una prueba de eso es que el MAS retornó a Bolivia con un voto popular histórico, ganando las dos cámaras, y pues bueno, eso comprueba que no hubo fraude el año pasado y que pues eso lo demuestra popular. Ahora, sí es cierto, y lo dice David Choquehuanca, el actual vicepresidente de Bolivia, y es que efectivamente estos liderazgos, estos países necesitaban un recambio generacional y un recambio de liderazgos. Y parte de lo que afectaron a esos movimientos populares es que uno como Rafael Correa, como Hugo Chávez, como Evo Morales, la propia Cristina y Néstor, les costó mucho el recambio, les costaba mucho delegar, les costó mucho pues darle campo a estos nuevos espacios y esto fortalecieron las derechas que posteriormente golpearon, ¿verdad? Ahora vemos esos nuevos liderazgos, vemos a Arauz en Ecuador, un economista joven, un estadista joven, preparado, que posiblemente vaya a ganar las elecciones en Ecuador en febrero. Vemos a una Verónica Mendoza en Perú, después de todas estas revueltas que han habido, de 4 presidentes, ¿verdad? En menos de un año, 2 años, y una Verónica Mendoza que se separa del Frente Amplio en Perú por escándalos dentro del partido y funda el Nuevo Perú, que es un movimiento social y sindical, que bueno, se prepara también para las elecciones en Perú en abril. Alberto Fernández, que era la mano derecha de Néstor, asume en Argentina. Y pues bueno, en Venezuela, que siempre es un caso aparte y complicado, el liderazgo más fuerte que en este momento tiene el país venezolano para mí es Jorge Arreaza, que es el canciller, y que posiblemente sea después de Nicolás Maduro el candidato del PSV a dirigir el país, ¿verdad? Esto también hablando que Venezuela estuvo bajo un intento de golpe de Estado, que incluso Costa Rica y el Grupo de Lima de cierta manera validaron, validando a Juan Guaidó, que bueno, no prosperó y ya no se escucha nada de él, pero es preocupante también, hablando de cómo se relaciona Costa Rica en el tema de geopolítica, cómo se acerca más al Grupo de Lima que al Grupo de Puebla, ¿verdad? Costa Rica, y un Grupo de Lima que cada vez se ve más debilitado, que ya no tiene a Macri, que ya no tiene a Áñez, que ya no tiene a Guaidó, que no condenaron el golpe de Estado en Bolivia,
Y pues bueno, yo creo que estos procesos van bien encaminados. Otro caso es el de Chile, por ejemplo, y el año que llevan, más de un año que llevan en las calles, que lleva a la calle el pueblo chileno, que sería un error atribuírselo a que es completamente la izquierda o hablar de izquierda y derecha, sino que es el pueblo ya cansado de una constitución dictatorial, digamos, hecha en dictadura, y no solo la constitución, sino las leyes. Si bien la educación en Chile es gratuita, comentaba un día con un compañero chileno, es de pésima calidad. Los servicios sociales si son gratuitos, son malos, solo pagando, usted tiene servicios sociales de calidad. Y pues bueno, Chile, que el neoliberalismo lo vendía como su gran ejemplo de, de negocio, ¿verdad? Y su gran ejemplo de modelo, pues está cayendo poco a poco a pedazos. Y viene una elección para el plebiscito y viene una elección para quiénes van a ser esas personas constituyentes. Y pues bueno, yo creo que va bien encaminado también el proceso chileno, la gente en las calles no afloja, sigue trabajando en las calles. Yo creo que es una lección que debemos aprender en el resto de países, ¿verdad? Ese pueblo que lleva un año en las calles, que no se rindió ni el segundo ni el tercer mes, que muchas personas quedaron sin ojos, que un joven fue lanzado de un puente por los carabineros. Como decía Miguel, como decía Miguel ahora, muchos líderes se han entrenado en la Escuela de las Américas, y pues vienen a hacer esas prácticas. Los carabineros son unos que se entrenan con los marines gringos, ¿verdad? Entonces, pues yo sí creo que a partir de estos nuevos liderazgos, Latinoamérica va encaminada a fortalecerse como región, a apoyarse como región, como ya lo hizo en la década del 2000 al 2010, un poco más, con gente muy joven, ¿verdad? Y con nuevas conquistas sociales. Bueno, si bien vienen conquistas sociales muy importantes para las poblaciones indígenas, para las mujeres, que bueno, era una deuda histórica también de los gobiernos populares anteriores, que estos gobiernos quieren retomar. A mí, por ejemplo, me ilusiona mucho, yo estaba viendo un video de Luis Arce, donde nombraba a la ministra, una nueva ministra por la descolonización y despatriarcalización de Bolivia, ¿verdad? Entonces, son pasos importantes que se están dando, que debemos aprender de ellos. Y pues bueno, yo creo que así como se fundó la UNASUR en la época, en los inicios de este siglo, se van a venir nuevos organismos latinoamericanos. También tenemos el caso de México, que es complejo, ¿verdad? López Obrador asume hace poco, después de años de bipartidismo en México, y le ha costado, a López Obrador le ha costado muchísimo cambiar de raíz lo que lleva años enquistado en el gobierno mexicano, que era un narcoestado, igual que el de Colombia. Y pues por ahí tiene una serie de cuestionamientos válidos, pero que lo está intentando. Colombia, si bien los movimientos populares no están tan fuertes, se han visto afectados últimamente bueno, el presidente Iván Duque lo llama homicidios, lo llama, no me acuerdo, pero el término son homicidios, ¿verdad? La policía en las zonas indígenas está matando a la población indígena. Lo ha denunciado el ex candidato Gustavo Petro. Y cuesta mucho, ¿verdad? Cuesta mucho con esos, le ha costado a esos narcoestados y al pueblo de esos narcoestados sublevarse. Colombia no lo vemos a diario en los medios, pero Colombia es una de los países más violentos en este momento, de parte del gobierno, ¿verdad? No entre ellos. Y el gobierno lo hace ver como si fueran enfrentamientos civiles cuando hay claramente mano policial ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que Costa Rica, analizando un poco el gobierno de Carlos Alvarado, ha tenido un mal manejo de relaciones internacionales,
no ha buscado alianzas estratégicas y fuertes en la región. Pues bueno, en cambio acepta la visita de Pompeo y se reúne con Pompeo, que nada le aporta, ¿verdad? Y nada bueno le puede aportar a ese país. Ahí con Miguel, que decía la política exterior estadounidense, yo sí creo, y difiero un poco de Miguel, porque también lo explicaba Carlos al inicio, de que una administración en Estados Unidos va a costar mucho que cambie de raíz la relación que tiene con Latinoamérica. Se vieron tintes, con Obama se vieron tintes con Cuba, por ejemplo. Pero bueno, con respecto a otras latitudes, no, digamos, por ejemplo, Kamala Harris abiertamente apoya la causa israelí en contra del pueblo palestino, ¿verdad? Que es brutalmente masacrado en Gaza. Y pues bueno, yo creo que por ahí, si el Partido Demócrata quiere demostrar un verdadero cambio, debería empezar por dejar de apoyar esos procesos bastante violentos en esa región. Y pues a lo que quedan estos movimientos progresistas en Costa Rica es buscar aprender del modelo chileno, aprender del modelo peruano, que en este momento está en las calles, salir por ejemplo, el ajuste que se quiere meter al FMI, ante la debilidad de las instituciones, ante el querer debilitar las instituciones del Estado, como FANAL, como la Caja, como el ICE, y a ser críticos, ¿verdad? De un gobierno empresarial. Yo creo que el gobierno de Carlos Alvarado es un gobierno empresarial, yo creo que a nadie le queda la menor duda de eso. Ayer salió que la suegra, creo, un familiar del ministro André Garnier fue la que ganó la licitación del ICE para la venta de mascarillas. Es decir, eso casualidad no creo que sea. Y pues bueno, yo creo que no podemos quedarnos más sentados y sentadas viendo cómo pasa eso en el país, cuando otros países literalmente y otros pueblos están poniendo su cuerpo, su cara, sus ojos para defender sus derechos, como es el caso de Chile, como es el caso de Perú, que ya hay aproximadamente 3 muertos. Y como es también el propio caso de Estados Unidos, ¿verdad? Cómo la policía de Donald Trump reprimió brutalmente población negra, y cómo esa población negra, con mucho apoyo popular, salió a las calles. Y yo creo que esto es algo de rescatar de Estados Unidos. Si bien ese voto popular que decía Miguel que ganaba Joe Biden, también hay que entender que gran parte de ese voto popular es en contra de Donald Trump, en contra de esos supremacistas blancos que quieren gobernar no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica. Y que desde ese punto de vista el gane de Joe Biden se puede percibir como una victoria de sus pueblos, más sin embargo no se puede descuidar tampoco, ¿verdad? La administración Biden-Harris, pero sí es una victoria contra esos supremacistas blancos, ¿verdad? El caso también de Brasil, Jair Bolsonaro y el pasado domingo, o hace pocos días, perdió o se fue a segunda ronda 2 de sus alcaldías más fuertes, o 2 de sus candidatos más fuertes a alcaldías. Y bueno, yo creo que una victoria popular es contra estos supremacistas blancos en toda la región. Acá en Costa Rica, pues bueno, se ve manifestada de diferentes maneras. Yo no sé si ustedes han seguido estos días el juicio que está teniendo Juan Diego Castro contra la Universidad de Costa Rica, contra Canal UCR y contra Claudia Campos, que es una compañera de la Universidad de Costa Rica, que era presentadora de Suave en Toque, que bueno, más allá de querer limitar la libertad de expresión, es un ataque a la institucionalidad y es un ataque a la comunicación social, ¿verdad? También se vio con el caso de Estela Chinchilla y la represión que vivió. Y así está pasando en todo el mundo. Es una oleada reaccionaria bastante fuerte de la ultraderecha, de supremacistas, que bueno, no solo difunden fake news, no solo son negacionistas de la ciencia, sino que también atentan contra la vida humana de muchas maneras. Y pues bueno, yo creo que en ese sentido es necesario que, como les decía, retomemos ejemplos del resto de Latinoamérica,
de cómo los movimientos populares en Latinoamérica están resistiendo, están poniendo el cuerpo, y nos corresponde a nosotros hacer lo mismo. Ya por ahí Michelle me avisa que me quedan 5 minutos, pero sí, dejarles eso. Tal vez mi exposición no sea tan académica como la de don Carlos o como vaya a ser la de don Claudio, pero sí más desde los movimientos sociales, de cómo lo percibimos desde los movimientos sociales y de cómo creo que deberíamos trabajar y cómo debería trabajar Costa Rica, viendo el ejemplo de las diferentes regiones latinoamericanas. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Isaac Zamora por su exposición. Recordarles que estamos en la noche de hoy con el tema Costa Rica en el contexto geopolítico contemporáneo. Además, recordarle dejar sus comentarios y sus preguntas a través de nuestro Facebook Live, en el cual estaremos contestando sus comentarios y preguntas al final del programa. A continuación, nos va a acompañar el profesor Claudio Alonso Monge hablando sobre la gestión política de Costa Rica, Centroamérica, luces y sombras. Bienvenido, Claudio. Muy buenas noches nuevamente. Agradecerles por la invitación, el honor de compartir con ustedes este espacio de reflexión, de crítica, de exposición. Creo que inclusive luego de conversación y diálogo de lo que hemos presentado por acá, creo que estar al final tiene alguna ventaja sobre los otros compañeros porque me permite retomar algunas de las ideas de ellos y exponer un poco lo que venía yo a presentarles. El título que les daba Michelle, bueno, es un poco más largo de lo que hubiera pensado, pero por ahí es donde quiero encauzar un poco lo que les quiero compartir, porque podía ver yo, dentro de la guía que nos daba Panga, cómo los compañeros iban haciendo como un aterrizaje de diferentes temas relacionados con la política, con la geopolítica. El profesor Granado nos exponía los principales conceptos, desde la escuela alemana hasta las prácticas más contemporáneas de geopolítica, sobre todo en la región centroamericana. De él, inclusive, yo como estudiante he aprendido mucho sobre cómo se configura el espacio, ¿verdad? Refiriendo al tema geo dentro de geopolítica centroamericano y cómo ha sido históricamente representativo en esta construcción de lo que Estados Unidos fue construyendo poco a poco como principal potencia occidental. Por ahí también nos invitaba a pensar el tema de Centroamérica. Hay unos conceptos que maneja él muy interesantes sobre la visión que hay geopolítica de Centroamérica, y eso yo creo que es sumamente representativo de cómo nos podemos comprender, porque hablamos de Centroamérica, Costa Rica, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, de Panamá, de Belice, y no hablamos de una Centroamérica, porque es el centro de qué, nos preguntaba él. Y sobre Centroamérica, él nos enseña que hay dos visiones principales, la visión ístmica y la visión de puente. La visión ístmica, que es la que nos atraviesa, ¿verdad? De occidente a oriente, en esa búsqueda que tenían los europeos por el bloqueo otomano que tenían en Suez y alrededor de África, por encontrar un camino más cercano a las Indias, y que por ahí se topan con América. Geográficamente en un mapa podemos representar el centro por acá, entonces por ahí terminan nombrándonos de alguna manera como el centro de las Américas, aunque para ellos en la enseñanza que les brindan en realidad somos parte de Norteamérica y luego está Suramérica de Panamá en adelante, pero que representamos una región que inclusive podríamos clasificar como el Gran Caribe, en la cual somos parte de una serie de instancias muy independientes, un montón de paisitos, de países pequeños, que no tienen mucho peso ni siquiera en el espacio inmediato, eso lo podemos discutir un poco más adelante. Y por ahí luego teníamos la participación del compañero Miguel, que nos hacía una explicación del modelo democrático estadounidense. Ese modelo hay que repasarlo cada 4 años porque es bien enredado y bien complejo, y sí es muy importante para poder nosotros manejarlo. Creo que la explicación que nos hizo estaba bastante didáctica, inclusive ver esa diferencia entre el voto popular y el voto electoral, que tiene algunas implicaciones y consecuencias a nivel político sobre la representación de las diferentes personas, grupos étnicos, etcétera, que componen cada estado, porque no necesariamente un voto en un estado representa el mismo valor de un voto en otro estado, dependiendo la cantidad de gente que éste tenga.
Es decir, los ejemplos que nos brindaba él eran bastante ilustrativos en cuánto peso tenía un estado como California con un estado como Idaho, con una diferencia de densidad poblacional bastante importante. Asimismo, nos presentaba algunos elementos de la política exterior estadounidense bajo la administración Trump en cuanto a las percepciones del Partido Republicano y en cuanto a las percepciones del Partido Demócrata, donde hay un retomo a lo que tenía o nos tenía más acostumbrados Obama con lo que podemos comprender como una doctrina del poder inteligente, esa luego lo vamos a comentar un poco más, donde se adapta, depende de la región, depende del momento, depende del estado en el que se esté desarrollando el tema y depende de lo que esté pasando, y no necesariamente tiene una doctrina constante, igualitaria en todos los países, ¿verdad? Podemos ver lo que pasa todavía en zonas como el norte de África, lo que llamamos Oriente Medio, donde se viven guerras, donde se enfrentan estados nacionales, grupos revolucionarios, grupos rebeldes, grupos patrocinados, inclusive pagados por potencias, donde hay intereses, donde inclusive se asemejan a las zonas calientes de lo que pasaba en la Guerra Fría, pero ahora con un carácter muy multilateral, donde hay muchos pesos regionales importantes. Y un lugar como Centroamérica, donde en realidad ha mantenido un poder más desde la cooperación, ¿verdad? Desde diferentes instituciones, donde hay una asistencia a los gobiernos y un direccionamiento hacia ciertos temas que a ellos les interesa promover y consolidar como su modelo de desarrollo o modelo de democracia. Entonces, por ahí vemos un contraste diferente. Igual podemos verlo en el Gran Caribe, donde no hay un comportamiento militar más allá de las bases aéreas que tienen en la región y los ejercicios que suelen realizar con sus aliados. Dentro de los que entraría también el mismo Costa Rica, inclusive. Luego teníamos la participación de Isaac. Él nos brindaba un muy buen contexto latinoamericano sobre lo que está pasando a nivel de los distintos países, de distintas democracias, los distintos grupos y vaivenes de la izquierda, de la derecha, de grupos populares, de grupos más bien con caracteres autoritarios. Y esto también es importante a nivel geopolítico porque nos permite visualizar de qué manera se pueden ir comportando las instancias supranacionales, las instancias internacionales de Latinoamérica, ¿verdad? En cuanto a estos aliados como el Mercosur, la Alianza del Pacífico, el propio sistema de integración centroamericano, el sistema de integración centroamericano, las organizaciones de estados caribeños, otros proyectos regionales como el proyecto Mesoamérica, hijo del Plan Puebla-Panamá, otro tipo de proyectos inclusive donde hay otras potencias internacionales inmiscuidas como China y ese papel ambivalente o diferente que tiene en Centroamérica con aliados como Costa Rica, pero que no necesariamente se replica en otros países que siguen teniendo relaciones diplomáticas con Taiwán. Este panorama también nos deja ver de qué manera podemos comprender la geopolítica de diferentes o las consecuencias de la geopolítica en diferentes espacios y desde diferentes visiones. Yo creo que es muy importante retomar las ideas originales que nos planteaba Carlos, que él planteaba esa geopolítica y cómo esto refiere siempre a un ámbito planetario, un ámbito global. Yo quisiera más bien compartir un poco más de la política dentro de geopolítica, pensando en quiénes estos actores que hacen geopolítica, ¿verdad? Considerando mucho lo que nos decía al inicio, lo que nos decía Miguel y lo que nos compartía también Isaac. ¿Quiénes hacen geopolítica? Si partimos del hecho de que en geopolítica es siempre planetario, es siempre global. Bueno, podemos partir de la consideración de que son actores políticos con presencia global. Es decir, son esencialmente estados, eso es como nos explicaba el profesor, el actor principal de la geopolítica, donde se racionaliza y se objetiviza mucho la manera en que nos organizamos como estados nacionales, que compartimos algunas características, inclusive a partir de estas consideraciones aparecen disciplinas de estudio, disciplinas para generar doctrina, como el derecho internacional, política internacional, relaciones internacionales, comercio internacional, diplomacia, aduanas,
y un montón de temas que tienen que ver con estas tres características que suelen tener los estados, que es territorio, población y soberanía, reconocimiento internacional, y cómo nos relacionamos en fronteras, por medio de fronteras aéreas, por medio de fronteras terrestres, y a partir de aquí relacionamos y establecemos ciertos temas de política internacional, de política comercial, exterior, pero que no necesariamente tenemos que confundir como prácticas geopolíticas, es decir, todos los estados tienen política internacional, tienen políticas de relaciones exteriores, pero no necesariamente todos los estados hacen geopolítica propiamente, porque no necesariamente tenemos una presencia global con cierto peso en la toma de decisiones a estos niveles. Eso quiere decir que, como trataba yo de contextualizarlo en el nombre que le daba a la presentación, de gestión de la geopolítica, yo creo que nosotros como países gestionamos un poco el vaivén de las geopolíticas de estas superpotencias, de la gran superpotencia que tenemos en el norte, pero también de las nuevas presencias de este multilateralismo que va y viene, que no termina de consolidarse, pero que sí tiene actores muy constantes, como puede ser el chino, como puede ser el ruso, que se mantienen ahí, se mantienen en cierta puja económica, pienso yo más en el caso chino, y muy política en el caso ruso, pero que inclusive tiene presencia en la región, ¿verdad? Para los que hemos podido tener el placer de visitar Nicaragua, ahí es muy común toparse elementos de cooperación rusa, elementos de cooperación china, también norteamericana, estadounidense, canadiense, pero vemos cómo conviven en espacios territoriales como los nuestros diferentes posiciones o diferentes instituciones geopolíticas. Y esto es importante de visualizar para comprender que hablamos de Costa Rica en el contexto geopolítico global. Entonces, Costa Rica puede jugar mucho con las cosas que determinan estas potencias. Poco puede determinarles a ellos una economía tan pequeña como la nuestra, con una población pequeña, que más bien muchas veces para relacionarse con nosotros nos piden que lo hagamos en bloque, que vayamos con el resto de estados centroamericanos, aunque no necesariamente el sistema de integración centroamericana ha sido la más efectiva plataforma para estas negociaciones, sino que más bien terminan duplicando ciertas institucionalidades de coordinación internacional y que van más o menos moviendo y configurando el espacio territorial local nuestro. ¿Quiénes hacen geopolítica? Bueno, decíamos que los estados. Eso es lo más clásico que todos podemos ver y es lo más normal por medio de política exterior, pero hay nuevos actores de la geopolítica a propósito de estos cambios de épocas que comentaban los compañeros, en el cual hay actores que determinan temas a nivel global. Por ejemplo, Isaac nos hacía una lectura de los movimientos sociales a nivel latinoamericano, y justamente los movimientos sociales latinoamericanos han determinado muchos temas políticos a nivel global, al menos a nivel discursivo, en el sentido de cómo se han ido posicionando ciertas temáticas en cuanto a la generación por parte de los estados en política pública, y Estados Unidos es también parte de uno de esos estados que ha generado política pública para esta inclusión de sectores vulnerables, minoritarios, etcétera, donde compartimos una gestión entre la puja de la geopolítica y la política progresista y conservadora a nivel continental, ¿verdad? En Estados Unidos lo podemos ver muy bien con Trump, como lo decía el compañero, y con algunos sectores demócratas que representan muy bien el progresismo. A nivel latinoamericano también tenemos nuestras expresiones, con muchas características contextuales a nivel local. Estos también son actores geopolíticos que tienen algún peso geopolítico, aunque no necesariamente llegan a estar representados en estas instancias de toma de decisiones de las doctrinas internacionales. Hay partidos políticos que hacen geopolítica, que tienen peso geopolítico. El compañero nos presentaba un poco cómo se organizaba globalmente el Partido Demócrata. Yo creo que estos actores tienen algunos pesos geopolíticos en cuanto que logran mover temas al interno de estas superpotencias, ¿verdad? Como poniendo sus candidatos, sus instituciones, sus políticas y promoviendo este tipo de doctrinas que comentábamos. Yo creo que inclusive podríamos pensar que partidos como el Demócrata, que son tan grandes, que manejan tantísimos recursos, pueden ser más importantes para la geopolítica que Costa Rica mismo, que las propias instituciones nuestras, sobre todo cuando nos referimos a este tema espacial y este manejo político del globo. Hablábamos de estas formas de nuevos estados, nuevos
nuevos actores geopolíticos. También es importante rescatar cómo no se organiza la política en la geopolítica, y lo hace regularmente por medio de la generación de doctrinas. La más famosa es la doctrina Monroe, de la que se estudia muchísimo en las universidades, pero todas estas doctrinas han ido evolucionando, van cambiando con el tiempo, se rescatan unas, se rescatan otras, y actualmente la literatura nos dice que nos encontramos en un periodo de la doctrina del poder inteligente. ¿Esto qué es? Les comentaba al inicio. Es un poder que se adapta. Es un poder que no necesariamente tiene el mismo comportamiento o la misma orientación en todo el espacio global, sino que más bien se va comportando de acuerdo a los diferentes escenarios que se presentan. Eso quiere decir que pueden presentarse políticas muy de guerra, como las que podíamos ver en Oriente Medio, comentábamos anteriormente, y políticas muy de cooperación internacional, de relaciones interdependientes, etcétera, como podemos ver más por esta región, donde inclusive podemos pensar que hay un manejo con más holgura por parte de nuestra superpotencia del norte, en el sentido de que no tenemos nosotros liderazgos regionales como podíamos tenerlos hace algunos años, creando instituciones supranacionales que podían rivalizar de alguna manera, al menos en gestión de algunos recursos, en gestión de algunos discursos, y que más bien ahorita presentamos un escenario muy fragmentado de los países. No hay claridad hacia dónde van nuestras instituciones regionales, incluyendo el sistema de integración regional que tiene 15 años, 20 años de estarse reformando y que nunca termina de reformarse, para adaptarse a estos nuevos escenarios. Vamos a ver qué más tenía por acá. Es importante comprender ese poder inteligente en el sentido de que no podemos leerlo tan fácilmente como se comportaban antes. Sin embargo, es siempre destacable ver cómo existe mucha rivalidad a nivel internacional de generar nuevas lecturas, ¿verdad? Yo no sé si se llegan a consolidar, por ejemplo, las lecturas del multilateralismo, las lecturas de la pluralidad internacional, etcétera, instancias como el G20, que no termina de ser tan determinante como otras que tienen una concentración aún más en los poderes tradicionales de Occidente, como G7, etcétera, y que generan, aunque sea algunas rivalidades que podemos ver a nivel mediático, ¿verdad? Los medios también son estos otros medios, estos otros actores internacionales que pueden determinar mucho hacia dónde se van moviendo estos discursos, y junto con ellos podemos ver cómo han ido creciendo cadenas que van posicionando mucho estos temas, ¿verdad? Es muy normal conocer de las cadenas norteamericanas con una presencia global, como CNN, Fox, ABC, NBC, que determinan inclusive determinando el contenido de lo que vemos internacionalmente en nuestros noticieros. También existen otras a nivel europeo, como Europa Press, France 24, etcétera, que representan mucho cómo Europa está leyendo internacionalmente el mundo. También tenemos ahora otros medios que se han posicionado importantemente, como RT, que nos presenta inclusive esta lectura de cómo Rusia está leyendo el mundo y que nos da una lectura alternativa a la que muchos de estos medios nos dan. Esos son elementos que nos permiten leer más o menos por dónde se van moviendo estos discursos internacionales con respecto a cómo inclusive van concibiendo Latinoamérica, ¿verdad? La lectura es muy normal de CNN, de Fox, de estas cadenas norteamericanas, donde efectivamente, como comentaba el compañero Isaac, hay una satanización de Venezuela, del socialismo, de la izquierda, que inclusive es parte del discurso norteamericano en los procesos de toma de decisiones, en este proceso electoral, donde inclusive ponían a Biden como alguien que iba a llevar a Estados Unidos a comportarse como Venezuela. Entonces para ellos es una cosa que se les puede parar el pelo y termina siendo muy importante para jalar votos en términos de marketing político. Sin embargo, podemos ver otro tipo de cadenas como RT, que muy interesantemente nos brinda otra visión de lo que lee la región. Tiene un acercamiento más hacia estos gobiernos progresistas que nos mencionaba Isaac, hacia hacer esta crítica a las posiciones autoritarias de Bolsonaro y otros países que han tenido estos giros. Y también es importante considerarlos como estos nuevos actores dentro de la geopolítica que nos pueden dar alguna información sobre cómo se van posicionando estos temas.
Entonces, les decía al inicio, ¿por qué hablamos de Costa Rica y de Centroamérica y no solamente de Centroamérica? ¿Por qué nuestra región tiene el comportamiento político que tiene tan fragmentario cuando otras excolonias españolas no necesariamente se fragmentaron tanto? Eso es importante de verlo mucho en términos geopolíticos, porque técnicamente podemos pensar que si el virreinato de México terminó constituyéndose como México, la gran Nueva Granada, la Gran Colombia terminó, aunque sea en 3 países, pero mantuvo muchísimo de sus territorios originales, etcétera. ¿Por qué Centroamérica termina fragmentándose tanto? Y esto es importante de leerlo en el contexto que nos decía el profesor Granados del siglo XIX como el siglo británico, y que da ese salto a lo que será la Pax americana. Yo creo que en Centroamérica esa Pax americana se termina reflejando muchísimo con lo que desde conceptos clásicos de geopolítica les llamarían balcanización, pero que perfectamente se podría llamar en cualquier otro contexto centroamericanización, en el sentido de que terminan separando tanto los estados, la configuración política en pequeños estados, con el fin de poder negociar con pequeños grupos, con grupos que puedan facilitarle a estas potencias que se estaban posicionando en el área mejores réditos en cuanto a manejo de recursos, en cuanto a negociaciones, por ejemplo, en temas bananeros, etcétera, inclusive para posicionar un canal, ¿verdad? Que ha sido siempre el tema recurrente en la historia centroamericana, y que tenemos expresiones muy, muy características como el tema nicaragüense, donde, por ejemplo, un académico historiador de nuestro vecino país recopilaba las 100 intentos del canal, una cosa así, donde recopilaba históricamente cómo y tantas veces que se ha intentado de poner el canal en Nicaragua, y hace poco tuvimos la última expresión, ahora representado con Ortega, pero que resulta importante porque eso nos evidencia cómo Centroamérica, desde esta Pax Americana que se refleja en los tratados de paz, para mí, de 1907, donde termina de consolidarse el espacio político centroamericano en el cual los países iban a respetar las fronteras y ya no se iban a invadir, ya no iban a tratar de crear nuevamente una federación centroamericana, una nueva república centroamericana, sino que ya se iban a quedar como está. Siguen manteniendo esta lógica ístmica, es decir, esta lógica de que somos un canal de paso, y que termina determinando mucho de cómo se configura nuestra política exterior y cómo gestionamos esas relaciones geopolíticas, ¿verdad? En vez de tratar de cooperar, de ponernos de acuerdo, de generar algo conjunto de los países centroamericanos, o hasta pensar en nuevas formas de organizarnos políticamente, terminamos siendo más complacientes con las políticas de estas potencias, ¿verdad? Y eso lo vemos también, por ejemplo, con el tema de las vacunas del coronavirus, donde a pesar de que sabemos que vamos a terminar comprándole mucho a la producción norteamericana, hacemos algunos intentos de cooperar con Rusia porque creemos que la vacuna de ellos puede servirnos, también con China, y mantener ahí más o menos la presencia de las diferentes potencias. Yo creo que por ahí podría dejarlo para darle el paso a las preguntas, a los comentarios de los demás compañeros, y hacer un cierre muchísimo, un poco más adelante. Ok, muchísimas gracias a Claudio Monge por su exposición. Ahora pasamos a lo que es el cierre, agradeciendo la sintonía de todos ustedes la noche de hoy. No sé, Panga, si les ponemos tal vez unos 3 minutos. Sí, no sé yo si no sé si hay consultas de parte del público o participaciones de parte del público, que sería muy bueno realizarlas. Y si no, pues, como bien dices, perdón, le pasamos la palabra a don Carlos, a don Miguel, bueno, en el orden ya establecido, para que hagan comentarios de cierre. Y bueno, yo haría también un pequeño comentario al final, pero creo que a don Carlos lo he visto anotando muchas cosas, tiene muchas ganas de decir cosas. Obviamente don Miguel también, a Isaac también, y obviamente a don Claudio. Es que
abramos la participación a ellos, ¿verdad? Ok, entonces seguidamente vamos a dar unos 3 minutos a cada participante para motivo de cierre. Entonces vamos a empezar en el orden de las presentaciones, empezando por don Carlos Granados. Don Carlos, bienvenido de nuevo. Y lo escuchamos. Tiene el micrófono apagado, don Carlos. Ahora sí. Lo escuchamos. No se oye, sí. Sí, lo escuchamos, Y ahora Carlos. sí. Ah, bueno, correcto, disculpen. Bueno, sí, 3 minutos. Bien, yo tengo una hipótesis que querría proponer, porque me permite relacionarme con lo que han dicho José Miguel, Isaac y Claudio, a quienes digo que muchísimas cosas y me encantan esos enfoques frescos. Y nada más quería decirle a Isaac que se le olvidó mencionar a Paraguay, pues creo que de ahí en fuera no le falta un país al que no mencionara, y me agrada mucho esa visión latinoamericana. Para mí estamos viviendo una transición geopolítica. El viejo orden se acabó, es decir, el orden encabezado por los Estados Unidos está acabando, y yo siento que está en una crisis casi que terminal. No significa que los Estados Unidos desaparecen del mapa, jamás. O sea, es una economía muy grande y es una potencia muy poderosa, mucho territorio, mucha población, mucho mercado como para desaparecer. No estoy diciendo cosas apocalípticas, pero creo que el presente nos muestra una erosión de ese poder, y que las elecciones de los Estados Unidos son una evidencia primaria de un poder que de alguna manera le recuerda uno a Roma ya en la fase terminal del imperio. No es que esté desapareciendo, pero yo creo que su carácter de imperio está en retroceso. Hay una crisis de liderazgo enorme, hay una actitud de aislacionismo, y hay una incapacidad de actuar en regiones como América Latina. Yo no creo que sea liderazgo, creo que es incapacidad de actuar en esta región, que en buena medida explica por qué esa explosión de movimientos sociales. Porque los gobiernos dictatoriales, por ejemplo, el de Chile, lo que está ocurriendo en Chile es una cosa extraordinaria, y no ha habido respuesta imperial ante el asunto. Entonces yo creo que uno podría formular esa hipótesis y tratar de interpretar a Centroamérica y a Costa Rica en ese contexto de una transición, de un desorden geopolítico, de un mundo que está enredado. Yo lo vería así, y con eso querría terminar, agradecerles a ustedes por la invitación al programa, y por supuesto el disfrute que he tenido escuchando a compañeros panelistas. Adelante, Michelle. Bueno, muchísimas gracias a don Carlos. Seguidamente vamos a tener de nuevo a José Miguel Madrigal. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Tocando lo que dijo don Carlos, efectivamente, en este momento tenemos un desorden geopolítico. Ese desorden geopolítico se llama Donald J. Trump. Donald Trump trató de aislar a Estados Unidos de todo el mundo, sacó a Estados Unidos del Tratado de París, sacó a Estados Unidos del Tratado Nuclear de Irán, trató de salirse de la OTAN, ha estado ignorando a sus aliados, y ha tenido extrañamente más relaciones con regímenes autoritarios como es el de Vladimir Putin y el de Kim Jong-un, en fin. Y ha estado diciendo cosas muy positivas de gente como Rodrigo Duterte en las Filipinas. La llegada de Biden a la Casa Blanca el próximo 20 de enero es un regreso a la normalidad. Y yo no creo que bajo el liderazgo de Joe Biden, yo dudo mucho que Estados Unidos vaya a estar como en Roma en llamas. Eso no lo creo. Recordemos que Joe Biden
representa un Estados Unidos multilateral que se compromete a colaborar con el mundo. De hecho, a partir de ahora, cuando Joe Biden llegue a la presidencia, va a reunirse al Tratado de París, va a darle más atención a la Organización Mundial de la Salud, en fin. En cuanto a Costa Rica, hay que ser muy sinceros y hay que admitir que Costa Rica para Estados Unidos no es un jugador importante ni relevante a nivel mundial. Estados Unidos va a enfocar la mayoría de su política exterior en China, en Rusia, en Europa, en el Medio Oriente. Costa Rica no creo que sea un eje importante, un foco importante para la política exterior estadounidense. En fin, quiero agradecer la participación, perdón, quiero agradecer la invitación y además quiero decir que vamos a ver cosas muy positivas de la próxima Casa Blanca y vamos a ver un mejor mundo con el liderazgo de Joe Biden y el Partido Demócrata en el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias a Miguel Madrigal. Seguidamente vamos a pasar con el compañero Isaac Zamora. Gracias, sí, como decía Carlos, ahí de disculpas, se me quedó atrás Paraguay y Uruguay. Esos dos se me quedaron ahí por fuera en el contexto latinoamericano. Paraguay, que siempre, bueno, desde la salida de Lugo, ha tenido un contexto complejo, ¿verdad? Con muchos altibajos, pero que, por ejemplo, hace poco veía una movilización grande del movimiento indígena en Paraguay en contra de las productoras de soya que se están queriendo aprovechar de sus terrenos, y un gobierno que les ayuda con los permisos en contra de los territorios indígenas, ¿verdad? Entonces, no hay que perder la pista a esos movimientos indígenas, que no solo en Paraguay, sino también, antes que hablé en Colombia, hace poco hubo una cuestión que se llamaba La Minga, en Colombia, que fue una población, un grupo indígena grandísimo, que se movilizó hacia la capital colombiana para hablar con Duque, que no los recibió, no quiso hablar con ellos, pero que bueno, que también, como mencionaba anteriormente, este nuevo proceso latinoamericano tiene como característica principal la reivindicación de los pueblos originarios, y pues bueno, eso por ahí va el contexto paraguayo, y en el contexto Uruguay hay que ver cómo se desarrolla, ¿verdad? Porque luego de 14 años del Frente Amplio en el poder en Uruguay, asume un liberal y bueno, hay que ver cómo encamina y cómo mantiene los grandes logros que hizo Pepe Mujica y el Frente Amplio, por ejemplo, en Uruguay. Yo agradezco mucho las intervenciones de todos, a Michelle, a Panga, gracias por el espacio. Yo creo que este espacio de análisis siempre es importante, tanto desde el punto de vista académico como social y popular. Pues bueno, yo creo que aquí tenemos de todo un poco. Costa Rica debe reorientar su política exterior, como lo dije anteriormente, y su relación con Latinoamérica bajo estos cambios que se han dado últimamente, especialmente en el último par de años. Debe rumbarse hacia acuerdos multilaterales, ni siquiera bilaterales, multilaterales, especialmente con el Cono Sur. Y pues bueno, como dice Miguel, si Costa Rica ni siquiera es un referente para Estados Unidos en materia de aliado, por decirlo de alguna manera, bueno, es que volvamos a ver entonces al Cono Sur y aliémonos con esos grandes, con esos gobiernos populares del Cono Sur, ¿verdad? Para ver si salimos juntos de todo esto. No, esa sería mi parte. Muchas gracias y gracias a los compañeros invitados por sus exposiciones. Bueno, muchísimas gracias a Isaac Zamora por su participación. Y por último tendríamos el cierre por parte de Claudio Monge. Bienvenido de nuevo. Gracias. Un tema que no pude tocar es preguntarnos quién hace geopolítica en Costa Rica. Bueno, de entrada podríamos decir que no somos un actor geopolítico en este sentido de peso, ni siquiera tal vez en nuestra región del Gran Caribe. Tal vez en Centroamérica hemos podido determinar algunas políticas dentro del SICA, algunas cosas menores, pero esencialmente no hacemos geopolítica, la gestionamos, como les decía, y tenemos varias instituciones que lo hacen, ¿verdad? No únicamente una, pensaríamos que solo el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no
no es, más bien hay una leve tensión siempre con el COMEX histórica de hace mucho tiempo, inclusive en temas de internacionalización de la CTI, participa el MISID, de coordinación con varias instancias, y tenemos la presencia de cámaras que también podemos decir que son actores regionales centroamericanos importantes, determinando mucho los caminos de la integración económica regional y pujando mucho en la política tradicional. Para cerrar, pues no, agradecerles nuevamente y no perder la pista a estas hipótesis que nos plantea el profesor Granados. Creo que hay que medirlo en el tiempo, hay que ver la balanza internacional. Creo que China es un actor que ha venido tomando muchísimo protagonismo en la región, muy poco a poco, con una forma de cooperación blanda que permite muy fácil integrarse a los diferentes países, pero que conforme ha avanzado se ha mostrado muchísimo más cercana a posiciones donde termina torciendo el brazo, como la geopolítica tradicional. Ya lo vemos más en el lado del sudeste asiático, de África, todavía no tanto en Latinoamérica, pero que en Latinoamérica sigue promoviendo la misma lógica con la que siguen trabajando las potencias tradicionales, la lógica ísmica, ¿verdad? Eso no cambia. Y Costa Rica fue su gran puerta de entrada. Ahí veremos cómo se va a desarrollar ahora con esta nueva, este cambio en Estados Unidos, pero esencialmente ya Estados Unidos no es la potencia que era antes en la región. Ahora se siente una presencia muy importante de otras, inclusive en la toma de decisiones internas de los países. Y por ahí, importante seguirle la pista. Muchísimas gracias a todos. Un saludo a Miguel, a Isaac, a Carlos, a Panga, a Michelle, vos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Claudio Monge por su intervención. Y seguidamente voy a darle la palabra a mi compañero Panga para que nos haga un aporte. Bienvenido, sí, Panga. Muchas gracias, Michelle. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a don Carlos, a don Miguel, a don Claudio y obviamente a nuestro compañero Isaac. Al principio dijimos que íbamos a aprender muchísimo y cómo he aprendido. Y creo que en nuestro auditorio también este ha sido un baño maravilloso. No un baño, sino un cambio así profundísimo, ¿verdad? Un revolucionario en el mejor de los sentidos de todo lo que habíamos concebido anteriormente en este campo tan importante de la geopolítica. Tal vez como un vicio de profesión, como saben, yo me dedico un poquito a la filosofía. Siempre los del oficio tendemos a hacer como grandes resúmenes y a partir de grandes generalizaciones para después sacar conclusiones generalmente idealistas, por más materialistas que queramos ser. Veamos, yo veo a la realidad generalísima como de la siguiente manera. Dos sistemas que están en pugna en este momento histórico, ¿no? Un sistema que yo llamo capitalista neoliberal, y le agrego un montón de cosas más. Capitalista, neoliberal, homicida, ecocida, plutócrata y cleptócrata. Para traducirlo en greciano, ¿verdad? Un sistema manejado por la argolla que tiene el gran poder económico, ¿verdad? Entonces, capitalista, neoliberal, recordemos que es un liberalismo a partir de la caída de la Unión Soviética, etcétera. Homicida, mata definitivamente a la gente, ¿verdad? Eso está demostrado por todo lado. Ecocida, mata a la naturaleza, convierten a la naturaleza y a la humanidad en recursos sencillamente para el mercado. Obviamente plutocrático, gobernado por los grandes ricos. Obviamente cleptocrático, gobernado también por grandes ladrones. Eso es un sistema, ¿verdad? Y por otro lado, concibo el otro sistema como humanitarista, ecologista y demócrata participativo. Humanitarista porque le da en primer lugar importancia a la humanidad. Noten que no digo humanista, ¿verdad? Sino humanitarista. Da una gran importancia a la humanidad, el ser humano, sin caer en ningún homocentrismo. El ser humano es el factor más importante de todo esto. La naturaleza, que es lo mismo, ¿verdad? Seres humanos y naturaleza, en esencia somos lo mismo. Entonces son lo más importante.
y en un proceso cada vez más demócrata participativo, la auténtica democracia participativa. Bien, esos dos sistemas están en pugna. ¿Y cuál es el actor más importante de todos en esta lucha? Pueblos. Y cuando llamo pueblo, me permito, haciendo tal vez una evaluación sociológica, ¿verdad?, definir al pueblo como el conglomerado de seres humanos, y esto es muy importante, que el conglomerado de seres humanos, honestos, solidarios, trabajadores, que no explotan a nadie. Es una serie de propósito lindo, ¿verdad? Vivir en un mundo de justicia, de paz y de progreso para toda la humanidad, justicia económica, justicia política, justicia social, justicia cultural y justicia ecológica, ¿verdad? Bien, ese pueblo versus la argollita, ¿verdad? Una argolla cada día más reducida, ese 1% de que hablan por allí, ¿verdad?, compuesto por los plutócratas y cleptócratas, ¿verdad? Pues creo que la gran mayoría de ese pueblo, ¿verdad?, está despertando, estamos despertando, obviamente me meto en medio de este pueblo, estamos despertando, nos estamos dando cuenta de que somos el poder, históricamente somos el poder. ¿Quién construye los países? ¿Quién construye las estructuras económicas, políticas, sociales, etcétera, ¿verdad? El pueblo trabajador todos los días, cotidianamente, ¿verdad? Es el que mueve las fábricas, el que mueve las industrias, el que mueve el comercio, el que mueve todo es el pueblo. Bueno, pues este pueblo se está dando cuenta del poder que tiene, ¿verdad? Y voy terminando. Ese poder entonces en contra de la pequeña argolla, cada día más corrupta, cada día más reducida. Por lo tanto, en las elecciones de Estados Unidos, y obviamente le ofrezco disculpas a don Miguel, ¿verdad?, y por lo que voy a decir, más que un triunfo contra Trump, más que un triunfo de Biden y de los demócratas, estoy viendo un triunfo de ese pueblo, ¿verdad?, maravilloso, que ha despertado, que se ha dado cuenta del poder que tiene y que está luchando entonces por dos cosas fundamentales, por defender a la humanidad como un todo, ¿verdad?, y por defender a la naturaleza, ¿verdad? Entonces el triunfo de Estados Unidos es un gran triunfo, en esencia, ¿verdad?, humanitarista, ecologista. Se dan cuenta de que Donald Trump representa la muerte, de que Donald Trump representa el aniquilamiento de todo, de la humanidad, de la naturaleza, etc. Y entonces se plantea el pueblo votar, sacar definitivamente a Trump, como bien lo hicieron, ¿verdad? Y más allá de Biden y del Partido Demócrata, votar por un mundo nuevo totalmente. Un mundo, repito, de seres humanos plenos y un mundo de naturaleza plena y un mundo muy participativo, demócrata participativo. Pero esa misma lucha se está dando en todo el resto del mundo, ¿no? Entonces, termino ahora sí ya redondeando la concepción geopolítica. En ese momento se da una gran lucha de la vida, pueblo, ¿verdad?, honesto, etcétera, contra la muerte, capitalismo neoliberal, que como bien señala don Carlos, está en decadencia. Entonces no es el imperio gringo solamente, sino la argolla entonces económica política que lo maneja, ¿verdad?, porque sabemos que Estados Unidos está manejado por una argolla tremenda, ¿verdad?, ¿cómo se llaman? El grupo de los petroleros, el grupo del armamentista, el grupo del vicio, el grupo, etcétera, el judío por ahí también metido. Entonces, es una lucha, repito, del pueblo, de la humanidad, contra la barbarie que quiere aniquilarla y que quiere aniquilar a la naturaleza. Y obviamente en ese contexto van los pueblos latinoamericanos, que ya señalaba Isaac, los pueblos centroamericanos, los pueblos del mundo, contra la muerte, que es esa argollita, ¿verdad? Entonces termino con ese mensaje que es de esperanza. Vámonos, pero no es mío, ¿verdad?, el mensaje. Ya lo decía Marx, ¿verdad? Trabajadores del mundo unidos, ¿no? Pueblos del mundo unidos. Puta, güey. Y rescatemos esta humanidad. Muchísimas gracias y muchas gracias por todo lo que he aprendido en esta tarde. Bueno, agradecerle a Panga y gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias a los invitados y a todos los que nos siguieron en la transmisión de nuestro Facebook Live y además los que estuvieron a través de Radio 16. Agradecer a Renzo y a todos los que nos acompañaron. Que pasen un excelente fin de semana y buenas noches.